Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos un tema muy difícil, muy actual y necesario. Y tenemos un invitado que le doy la bienvenida a Raúl Koisman desde Rosario. Un gusto, Raúl. Hola. Este es nuestro programa. Muchas gracias por invitarme, por supuesto. No, además, Raúl ha escrito libros que después nos va a mostrar, pero son temas maldades y crueldades humanas, ¿no? O sea, y creencias. Creencias, Entonces, el primero. ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre el tema de la crueldad y las creencias? Cronológicamente, el primero fue el de las creencias, Homo credens, condenados a creer. ¿Tenés el libro por ahí para mostrar? Lo tengo. Bueno, Esta es la así, exacto. Ahí así el productor lo puede mostrar. Ahí estamos. Ese es Homo credens, condenados a creer. ¿Cómo se me ocurrió? En realidad siempre me interesaron las cuestiones de los seres humanos. ¿Y qué más humano que las creencias con las que uno convive todo el tiempo y que escuchaba de niño a los adultos hablar de sus propias creencias, digamos? ¿Y qué otra cosa más humana que la maldad y la crueldad en los seres humanos? Entonces, bueno, después de 45 años de práctica profesional, 45 años, aunque Homo credens es del 19, supongamos los 40 años de práctica profesional, bueno, me tuve que poner a, supongamos para decirlo así, escribir y investigar lo que siempre más me interesó, que son estas cosas humanas que tienen que ver entre lo que podríamos llamar, entre lo misterioso y que nos es difícil entender, y lo más cotidiano, y que no por cotidiano sea más fácil de entender. Como por ejemplo las creencias y las maldades. Bueno, en Homo credens, que es del 19, me dediqué al tema de las creencias. Por esta ¿Qué cuestión sería? ¿Cómo? Después, para que puedas empezar a desarrollar, aparte de contarnos cómo empezaste, para que puedas explicarle a la audiencia de distintos lugares, no solo de Argentina, qué son las creencias y por qué dijiste recién estamos condenados a las creencias, ¿no? ¿Estamos condenados? Bueno, te seguimos escuchando cómo empezaste, tu curiosidad por lo humano y por estas conductas del humano. Bueno, a ver, el tema sería así. Hay un dato que es preciso. Si tenemos en cuenta la evolución, nuestro propio pensamiento en la evolución fue cambiando mucho. Si hay algo que no cambió en la evolución y algo que no cambió desde los primeros años de vida
hasta los últimos años de vida es que creemos. Entonces, a lo largo de la evolución se fue perfeccionando nuestro pensamiento simbólico, religioso, analítico, etcétera, etcétera. Y en el desarrollo del pensamiento de cada una de las personas fueron apareciendo estas cosas. Sin embargo, hay cosas que permanecen en el tiempo. Y creer sigue permaneciendo en el tiempo. Al igual que los Homo credens originales o neandertales, o al igual que los niños, los humanos creen. Bien. Pero hay un tema. Yo tengo una definición de creencia, que si me permitiste la leo para tener claro de qué se trata. Sí, porque además es muy profundo lo que escribiste y que realmente vamos a ver por qué esa necesidad del ser humano, ¿no? Y varias cosas que vos escribís, ¿no? Sí, la necesidad, en mi opinión, tiene que ver con la cuestión emocional del ser humano. Pero te lo voy a explicar con una definición que yo escribí sobre, para mí, que es creer. Creer es crear verdades y realidades válidas y valiosas para cada uno. O sea que cuando uno cree, está creando verdades, convicciones, ideas que uno necesita para uno mismo, para estabilizarse emocionalmente, o realidades. Cuando yo miro algo desde mis creencias, para mí lo que estoy mirando es la realidad, y a lo mejor estoy mirando mi lectura de la realidad y no la realidad misma. Por tanto, creer es crear verdades y realidades. Desde el momento que yo me la creo, es una realidad para mí. Simplemente eso. Bueno, pero el ser humano siempre funcionó así. De niño en adelante, que empezamos a creer, nunca dejamos de creer. Pero ahí dijiste algo que es muy importante, ¿no? Para mí, la verdad. Y no significa que sea la verdad para otros, ¿no? No. O sea, lo que vemos, lo que percibimos nosotros. Exactamente. Esto es muy importante para nuestro trabajo también. Básico, porque uno trabaja con lo que cada uno cree, sostiene, le hace sufrir o lo hace disfrutar, digamos, que siempre es individual. Más allá de los determinantes culturales, sociales, que tienen un peso mayúsculo. Por eso yo diferencio una creencia de una convicción, que es un tema mucho más complejo. Yo te lo puedo definir de la siguiente manera. Una creencia es la autopercepción de tener la verdad. La autopercepción de tener la verdad. Mientras que la convicción es la autopercepción de tener la certeza indubitable de tener la verdad. Y hay un abismo entre las dos situaciones. Un abismo terrible. Porque la convicción es lo que lleva a la ceguera, es lo que lleva a los fanatismos. Eso no te iba a decir. Mata la capacidad crítica, mata el pensamiento crítico, da una estabilidad emocional increíble, porque si alguien dice, tengo la verdad, tengo la razón, y por más que me la discutan, yo sé que la tengo y no van a lograr cambiármela, la estabilidad emocional que le da eso a un ser humano es maravilloso. Por eso vos hablas de la necesidad de la estabilidad emocional. Exactamente, como que si se cree, como que la función de las creencias es la estabilidad emocional, que es máxima cuando la creencia se convierte en convicción, obviamente. Pero bueno, ¿no es acaso cierto que los seres humanos necesitan estabilidad emocional para desarrollar sus vidas? No solo estabilidad financiera, estabilidad política, la estabilidad emocional, que quiere decir que a cada una de las personas le permita desarrollar su vida en paz. Eso lo vemos en distintos grupos religiosos, políticos, hasta incluso profesionales, ¿no? Cuando son dogmas y donde la persona dice, bueno, yo tengo todo acá, en este templo, y bueno, la carne me soluciona todo. A ver, no digo esto porque cuando se toma algo como absoluto, exactamente, dogma, entonces eso clausura el pensamiento, ¿no? Exacto, pero tiene de bueno
tiene de bueno? Que genera una estabilidad emocional que no hay otra cosa tan fácil que te la dé. Por supuesto que esto mi razonamiento tiene un fundamento antropológico, filosófico, psicológico. Tuve que articular campos de conocimiento para llegar a alguna conclusión más o menos coherente, digamos. Pero la cuestión emocional es válida, porque, a ver, la pregunta sería, ¿existe la posibilidad de encontrar algo en el ser humano que no tenga contacto con lo emocional humano? No existe, no somos máquinas, en absoluto. Por lo tanto, sabemos que la emocionalidad tiñe todo lo que hacemos. Si para vivir necesitamos esta estabilidad emocional, si necesitamos generar creencias y convencernos de que estamos con la razón y la verdad absoluta, cualquier ser humano lo va a lograr hacer, pero sin lugar a dudas, porque necesita esa estabilidad emocional. Lo que significa, para mí, la centralidad de la emocionalidad. Por lo menos en mi lectura, ¿no? Sí, acá me está diciendo el productor que el impacto, a ver, como que hay matices filosóficos y el impacto en el comportamiento a través de la creencia. Sí, en el comportamiento no hay ninguna duda, porque si alguien cree, estamos hablando del campo de las creencias, cree tener la verdad revelada, por decirlo de alguna manera, su comportamiento nunca será el mismo de alguien que duda de sí mismo, que duda de lo que piensa, que duda de lo que cree, que como yo describo acá en Homo Credens, no es lo mismo creer en modo crédulo que en modo no crédulo. Cuando se está con la convicción, se cree en modo crédulo, para decirlo de alguna manera. Se cree todo, porque se está tan seguro, tan estable, tan sin dudas. No, es que no entra la duda ahí. No hay duda. Por eso muchas veces los que somos más pensantes, incluso acá en el programa, ¿no? Con muchísimos entrevistados, te diría que con todos, dice, bueno, yo salgo del programa de otra manera, porque siempre se nos ocurren cosas que vamos asociando libremente. Entonces, cuando la persona justamente cree, pero no da lugar a la reflexión, a aceptar un nuevo conocimiento, ¿no? Como que lo que tiene ya está. Y eso, claro, lo tiene más tranquilo, porque ya tiene todo. Yo me acuerdo que una vez una paciente me decía, bueno, yo en la iglesia conseguí todo. Conseguí trabajo, conseguí pareja, conseguí una casa porque me recomendaron. Tenía todo solucionado, ¿no? En comillas. Yo, bueno, era un poco así. Claro, es para preguntarle, perdón, ¿qué es todo para vos? Claro, porque lo que le faltaba era, mirá, a lo mejor te falta la eternidad, te falta estar vacunada contra todo lo que te puede pasar de aquí en adelante, te falta vacunarte contra todos los miedos que podés tener de acá hasta el último de tus días. Eso de todo yo lo relativizaría un poco. Pero bueno, si ella había definido que todo era eso, se había estabilizado. No hay ninguna duda. Exactamente. Por eso lo de la emocionalidad como centralidad para el tema más allá de que sea una cuestión de desarrollo del pensamiento, digamos, en mi opinión, no puedo no pensarlo con la centralidad de las emociones. Sabiendo que el animal humano, en términos de desarrollo cerebral, el cerebro emocional es mucho más antiguo que el desarrollo de la corteza y que la corteza frontal. Por lo tanto, siempre la emocionalidad nos gobernó y probablemente nos seguirá gobernando, salvo que haya trasplante de cerebro o seamos cyborgs en algún momento. Venimos hablando un poco de la inteligencia artificial y la subjetividad, ¿no? También los datos que se ponen son hechos por humanos. Entonces, digamos, no hay emoción, ¿no? Te escucho muy bajo. Que, digamos, las investigaciones venimos hablando y trabajando un poco sobre la inteligencia artificial y la subjetividad, que de alguna manera los datos que tienen las máquinas están dadas por humanos. O sea, por ahora es así. Y como no tienen emociones, seguramente van a ser mucho más eficaces ya lo son,
y serán infinitamente más eficaces en muchísimas cosas. Sí, bueno, justamente Bill Gates dijo, ¿no? Esto fue ayer en una declaración, todo lo que es salud, todo lo que es controles en determinadas rutas o situaciones, digamos, de mayor eficiencia, bueno, se pueden equivocar menos. Un paciente mío que trabaja mucho en todo esto, lo llamaron de una empresa para ver si él podía modificar muchos errores que había en los autos sin chofer, los autos que se manejan sin persona. Autónomos. Habían notado muchos errores, digamos, y entonces él tenía que buscar, tiene que hacerlo, ¿no? Es su trabajo, uno de los trabajos, ¿no? Bueno, pero es un humano que se está fijando cómo. Claro, es un ser humano que se está fijando en los errores que hicieron los humanos para armar las máquinas. Exacto. En última instancia, por supuesto. Sí. Pero aparte vos describís, Raúl, sí, que me pareció muy interesante, varias cosas, ¿no? Hablando de la necesidad. La necesidad de existir para otros, la necesidad de reconocimiento de parte de los otros, la necesidad de pertenencia, la necesidad de existencia de niveles de justicia, la necesidad de existencia de ciertas garantías, la necesidad de adjudicarle un sentido a la vida, la necesidad de que algo sagrado sea incuestionable, y la necesidad, por supuesto, de estabilidad emocional. Toda esa descripción. Yo afirmo que todas estas necesidades psicológicas, obviamente para mi gusto son emocionales, pero de todas estas necesidades que vos nombraste, la última, la estabilidad emocional, finalmente todas estas otras abonan a la estabilidad emocional. Porque si no se encuentra sentido a la vida, no se encuentra la pertenencia, no se existe para los otros. No hay nada que es sagrado o incuestionable en el sentido que cualquiera puede venir a patear el tablero. ¿Cómo puede haber estabilidad emocional para desarrollar una vida? Por lo tanto, todas estas, que para mí son necesidades emocionales, abonan, finalmente remiten a la estabilidad emocional. Por eso es lo que yo digo, la centralidad de la emocionalidad en términos de necesidades. De necesidades, en este caso, psicológicas. No hablamos de las biológicas, de otro tema, digamos, ¿no? Pero de las psicológicas, si sabemos, como dijimos antes, de la importancia de la emocionalidad, obviamente las creencias apuntan a estabilizarnos como seres humanos, sabiendo de todos nuestros límites e imperfecciones, que es el tema que engancha más con el tema, o no necesariamente engancha con el tema de la crueldad, porque ¿qué es lo que nos define como específicamente humanos? ¿Qué es la conciencia? Una conciencia que los animales no tienen, y esa conciencia que los animales no tienen, que nosotros sí tenemos, bueno, generan muchas diferencias. La necesidad de las creencias como estabilizadores, no hay ninguna duda, porque tenemos un nivel de conciencia que los otros animales no tienen. ¿Y la conciencia de qué? Relacionado a esto de la pertenencia, que tiene que ver con el tema de la alteridad. ¿Cuánto me importan los otros? Que es la pregunta quizá más embromada de hacer. Ponerse en el lugar del otro. Perfecto. ¿Cuánto tiempo puede ponerse una persona en el lugar del otro? Nosotros cuando trabajamos estamos todo el tiempo poniéndonos en el lugar del otro, entramos y salimos, digamos, ¿no? Bien. Pero cuando decimos que se escucha todo el tiempo ponerse en el lugar del otro, la necesidad de la compasión, ¿cuánto tiempo un ser humano puede estar en el lugar del otro? El ser humano automáticamente vuelve a su autocentralidad, a su conciencia, a su necesidad, a seguir viviendo, a cumplir con sus objetivos de vida. Se puede poner en el lugar del otro, pero no podemos pretender que lo haga las 24 horas. Bien, si es así, esto abre la puerta para la crueldad. Porque sí, se puede poner cualquier persona en el lugar del otro, pero ¿cuánto tiempo? ¿Y hasta dónde se le puede pedir a alguien que se ponga en el lugar del otro y que le dé un valor sagrado a eso? Que es lo que la Biblia propone.
no le hagas al otro, no querés que te hagas. Lo pone como una cuestión sagrada. Bueno, pero probado está que el ser humano en estos millones de años de evolución no le fue tan fácil respetarlo. Y siempre tenemos guerra y siempre tenemos matanzas. Por lo tanto, el otro, el tema de la alteridad. ¿Qué creo yo? ¿Qué significa para mí el otro? Nada, algo que me sirve, que en tanto me sirve lo puedo retener, pero si ya no me sirve lo puedo descartar, o algo que lo puedo retener porque remite a mis necesidades, o algo que en realidad no me importa y si lo puedo pisotear, lo pisoteo, y si lo puedo ignorar para mantenerme estable, porque no puedo ocuparme de todo el mundo, lo puedo ignorar. Y eso es estabilidad emocional también. Sí, claro. Nosotros venimos hablando en el programa que estuvimos con la filósofa Alejandra Tortorelli, que ella se basa mucho en Derrida, y que justamente no cómo somos a partir del otro, pero eso cuántas personas lo pueden comprender y entender. O sea, el tema es cuando vos, Raúl, mencionaste como recién, aparece, digamos, el ego, el narcisismo, y donde el otro desaparece. El tema es que nosotros también venimos hablando que eso es muy grave cuando pasa también en nuestro trabajo clínico por parte del analista, o como pasa en este momento con todo lo que está pasando en Medio Oriente y en Ucrania, y que muchos colegas hacen silencio, como que no pasará nada. Entonces uno dice, bueno, puede pasar con una persona que no tiene un nivel, entre comillas, intelectual o que conoce un poco, ¿no? Pero ¿cómo aparece acá? Porque el silencio es una forma también de respuesta, ¿no? Pero escúchame. Aparece la crueldad, ¿no es cierto? Que es todo el otro tema que Raúl ha hecho otro libro, ¿no? Sí, lo tenés por ahí si querés mostrarlo. Sí, no está impreso todavía, porque está en PDF, pero bueno, la tapa es esta belleza. Sí. Creo que la tenía el productor, exacto. Ah, bien, puede ser. Bueno, ahí la tengo. Maldades y crueldades. Maldad y crueldad. Siguiendo un poco con lo que vos decías. Sí, decime. ¿Cómo aparece la crueldad y qué significa la crueldad? ¿Cualquier ser humano puede ser cruel? ¿En qué circunstancias? Pregunta difícil me estás tirando. Cualquier ser humano. Para que puedas desarrollar, nosotros tenemos audiencia que no son todos psicoanalistas, ¿eh? Mejor. Y sí, justamente. Entonces me parece importante que la gente después manda comentarios, hace preguntas. Después vas a poder dar tu mail para que si alguien quiere comunicarse lo puede hacer. Bien. A ver, el tema sería, esto suena extraño, pero yo te voy a leer un pedacito de una película de 1981 que se llama El Club de los Monstruos. Muy vieja la película, 1981, El Club de los Monstruos, donde está Vincent Price. Entonces la escena está Vincent Price en el Club de los Monstruos, y propone la incorporación del ser humano al Club de los Monstruos. Es maravilloso. Entonces los monstruos dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo sería posible? Explícalo, por favor. Entonces, escuchad lo que dice Vincent Price en la película. Un chiquito. De 1981, durante los últimos 60 años han exterminado a más de 150 millones de seres de su propia especie. No se han ahorrado esfuerzo alguno para alcanzar esa astronómica cifra. Y los métodos que han utilizado deben provocar nuestra mayor admiración. Como todos sabéis muy bien, los humanos comenzaron con ciertas desventajas muy serias,
pero las superaron con maravilloso ingenio. No teniendo ni colmillos ni garras, ni siquiera un silbido que valiese la pena, inventaron tanques, armas y aviones, y campos de exterminio, gas venenoso, largas espadas, bayonetas, trampas, bombas atómicas, misiles voladores, submarinos, barcos de guerra, transportes aéreos y automóviles. Incluso han perfeccionado un proceso por el cual pueden difundir una enfermedad letal en cualquier parte de este planeta. 1981. Por no hablar, claro, del poder nuclear. Durante su corta historia, ya lo sabéis, los humanos han dado muerte a otros humanos, quemándolos, decapitándolos, estrangulándolos, electrocutándolos, fusilándolos, ahogándolos, aplastándolos, torturándolos, destripándolos y con otros innumerables métodos que revolverían los delicados estómagos de esta augusta asamblea. 1981. Obviamente los monstruos reconocieron tanto talento. Ahí está la crueldad. Bien, no digo que esta sea la causa ni mucho menos, ¿estamos? Pero en 1981, medio irónicamente, está diciendo, esta especie es maravillosa la capacidad de destructividad que tiene. Y la capacidad de hacer con los otros sus pares, si son pares, supongamos que así sea, cualquiera de todas estas cosas. Bien, eso como para entrar al tema de, me parece a mí, de la crueldad un poco irónicamente, digamos. Para mí el tema de la crueldad remite directamente al tema de la alteridad, y te lo explico. Para mi gusto el tema sería así. Tenemos que partir de la característica humana más que se logró por el desarrollo, que es la conciencia. Para mi gusto, lo que yo entendí, la conciencia supone, si lo relacionamos con la conciencia de muerte, que es una de las caras de la conciencia, implica lo que yo llamo fit, fragilidad, insignificancia y temporalidad, que son características humanas. Fragilidad, insignificancia y temporalidad, fit. Esta es una cara de la conciencia. La otra cara de la conciencia es que cada una de las personas se reconoce como una única e irrepetible. Por lo tanto, excepcionalidad. Bien. A su vez, esta excepcionalidad es lo que remite a la autocentralidad. Es el lugar desde donde miran la realidad, interpretan la realidad y actúan. Entonces viene la pregunta. Alguien que tiene el fit, fragilidad, insignificancia, temporalidad, que se reconoce uno único e irrepetible, ¿qué valor se da a sí mismo? Máximo. Cada una de las personas, en nombre del narcisismo, digamos, sin remitir a la patología, se pone como centro único y irrepetible, tiene que conservarse y tiene que darse a sí mismo, o se da naturalmente a sí mismo, un valor de máxima. Bien, perfecto. Hasta acá está maravilloso, sin caer en patología estamos hablando. Pero viene la otra pregunta. Desde esta autoexcepcionalidad o autocentralidad, ¿qué valor le da a los otros? ¿De máxima? ¿De mínima? Si es una persona cercana tiene más valor y queda ajena a la crueldad, o ya sabemos que las personas cercanas, por más que sean cercanas emocionalmente, no están ajenas a la crueldad. Porque la cercanía emocional como la lejanía emocional es lo mismo para la crueldad humana. Quizás es más fácil ser cruel con alguien lejano afectivamente, lejano geográficamente. Pero a las personas cercanas también les aplican los seres humanos su propia crueldad. Por lo tanto, para mi gusto, para entender la lógica de la crueldad, es pensar, ¿qué es el otro para cada uno? ¿Qué significado le da? ¿Qué valor le da? ¿Qué se hace con eso? Relacionándolo con lo que yo te planteaba antes, ponerse en el lugar del otro, hasta compasión, que no es lo mismo. ¿Cuánto tiempo están los seres humanos todo en el lugar del otro? No es que no se pueda,
pero no es que por decreto alguien y pasa a estar en el lugar del otro todo el tiempo. Ese es mi razonamiento, ¿se entiende? Pero vos aparte en el escrito, ¿no? Sí. Pones varios ejemplos, como el de Nina con Enrico en la película, ¿no? Detrás de la puerta, pero que habla ahí de la dominación, ¿no? Cuando el otro incluso mata a alguien para quedarse con la persona. O sea... Bueno, eso remite a lo que me parece que es la conexión entre la crueldad y las cuestiones del poder. Claro. Por eso para mí la distribución del fit, dónde está y dónde no está, es lo más importante de la crueldad. Entonces, vamos imaginariamente a crear una situación en donde hay dos personas, una de ellas está en el lugar fit, fragilidad, insignificancia, temporalidad, que esta otra persona se encarga de que esta persona la sienta todo el tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo logro que alguien esté con el fit, en posición fit, ¿sí? Una posición como si fuese en un péndulo, en el otro extremo. Si yo logro que esa persona sienta las emociones típicas del fit, si yo logro que esa persona tenga conciencia absoluta de lo que está sintiendo y sabe que yo tengo poder sobre todo eso, esa es la situación de crueldad típica. La distribución del fit en un lado y el poder en el otro lado. Para mi gusto, esto es lo que define la crueldad típica, si vos querés, en términos de cuerpo, ¿sí? Porque también hay crueldades sutiles, no solamente sobre el cuerpo y demás. No, sometimiento, ¿no? O sea... Por eso, escúchame, sabemos que hay crueldades sobre el cuerpo, las torturas, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que hay crueldades que son sutiles. Por ejemplo, jugar con los miedos del otro, con las incertidumbres del otro, con las expectativas del otro, con la autovaloración del otro, con la imagen del otro en relación a los otros. Yo tengo un montón de posibilidades de ser cruel sin tocarle el cuerpo al otro, sin tocárselo. Mira, te voy a leer, si me da un segundito, una lista de posibles crueldades. Escribí aquí. Escribí lo siguiente: la crueldad puede tomar, por tanto, muchas formas. Las guerras son una crueldad para quienes no se benefician con ella. Una crueldad con el espectador puede ser el cine de terror. La sobreexigencia consigo mismo con los demás puede ser una forma de crueldad. El silencio a veces es cruel. Un gesto puede ser cruel. Las palabras ofensivas pueden ser crueles. Mentir para perjudicar a otro es una forma de crueldad. Formar rebaños humanos para conducirlos al matadero es una forma de crueldad. No reconocer las diferencias es una forma de crueldad. Generar diferencias es otra forma de crueldad. Dejar a alguien en el centro de un laberinto. Sí, vos ahí, perdóname, en generar las diferencias para aclararle, digamos, a la audiencia. Cuando uno discrimina, no la diferencia que sería la alteridad que es sano, ¿no? No, estás hablando justamente de la discriminación. Podemos llamarla discriminación, sí, exactamente. Sí. Bueno, presionar a alguien para que haga algo que se sabe que no va a hacer, que no sabe hacer, que es imposible. Apagarle la luz a quien sabe que tiene miedo a la oscuridad. Reírse de alguien que está atravesando un momento de sufrimiento. Prometer lo que se sabe que no se va a cumplir. Decidir quién recibe un respirador en un colapso sanitario. La pérdida de la memoria. Otro modo de la crueldad. Más allá de que la pérdida de la memoria a lo mejor no es provocado por otra alteridad, digamos, pero son formas de la crueldad posible. Entonces, bueno, modos de crueldad hay muchos. Lo podemos pensar desde una crueldad sobre el cuerpo o sobre todo lo otro que no es el cuerpo y que es infinitamente más variado, como todas estas que nombramos hasta ahora. Claro, vos también nombraste hace un rato la relación que tiene la crueldad con los niños.
¿Cómo? No escuché. La crueldad. Que tiene la crueldad con los límites. Bueno, pero ese es todo un tema complicadito, muy complicado. Porque, por ejemplo, ¿no? Uno de los debates que se plantean en este momento, cómo los padres le tienen miedo a los hijos, ¿no? Y a veces son crueles. Y el padre te dice, no sé ya qué hacer. Que es diferente, entre comillas, a lo que ha pasado el 7 de octubre, ¿no? Con Hamas. No, que bueno. Exactamente. Bueno, pero eso no es o no poder. Le acaban de dar a esos hijos un poder absoluto para calificar y descalificar a esa madre, para tener poder para que cualquier cosa que ella haga no tenga ningún sentido. Por lo tanto, la distribución del poder está clara. Si alguien le da mucho poder a otro, después no te quejes lo que hace con tu vida. Sería. Lo que no quiere decir... Perdón, en el caso de los padres, aumenta la desprotección y el desamparo de los chicos, el no ponerle límites adecuados, ¿no? Claro, porque le está dando un poder entre cuatro paredes que afuera no lo tiene. Eso no hay ninguna duda. El tema de los límites yo creo que también es un tema humano, porque aquí es donde nos ponemos medio como filosóficos, digamos. El tema de los límites, el tema de traspasar los límites, ¿remite a nuestra animalidad o remite a nuestra humanidad? O si articulamos las dos, ¿con qué nos encontramos? Vincent Price lo describía clarito. Entiendo yo, lo que se puede hacer con la crueldad básica que se puede tener en tanto animal y agregarle cuestiones tecnológicas y distancias emocionales necesarias. Entonces, el tema de los límites, complicado porque hasta uno puede decir, mira, para mi gusto, el ser humano siempre quiere más, o por lo menos siempre quiere ir más allá. Que no está mal. Pues para algo, por siempre querer ir más allá, estamos enviando astronautas a la estación espacial, ida y vuelta con taxis. Eso por ir más allá del planeta, más allá de lo que sea. Entonces, si una de las características del animal humano es siempre querer ir más allá, siempre estamos en el límite de correr los bordes. Siempre estamos corriendo los límites. Entonces el tema ¿es una herencia de la animalidad o es una característica humana que le permitió crecer como creció y que siempre va a querer ir más allá? Siempre va a querer correr los límites. Distinto es que uno diga, bueno, a ver, ¿en qué campo corremos los límites? La ciencia es una cosa, el perfeccionamiento de la crueldad es otra, pero siempre se van corriendo los límites. Entonces, el otro modo de abordarlo de los límites es una cuestión moral. La pregunta es simple. El Código de Hammurabi y los 10 mandamientos, ¿para qué los pusieron? Para regular la crueldad humana, para que no se corran los límites todo el tiempo, porque desde el momento en que la evolución llegó a los animales humanos a vivir en ciudades con mucha gente, había que regularlos, la autoridad política tenía que regularlos. ¿Qué hicieron? Leyes, Código de Hammurabi o los 10 mandamientos, como vos quieras. ¿Para qué? Para regular el funcionamiento humano, porque no se los podía dejar que hagan lo que quieran sin límites. Porque si no, no estaría no matarás. Lo que quiere decir de que en aquella época, ¿cómo se mataban? Si lo miramos históricamente. Entonces, tiene que ver con los límites, tiene que ver con una cuestión de nuestra animalidad, pero también de nuestra humanidad que siempre quiere correr los límites, siempre quiere ir un poquito más. Y no estoy hablando de pretensiones económicas ni de ambiciones, sino de una cuestión humana que es identificable. Siempre, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay después? ¿Qué se puede perfeccionar? ¿Qué más se puede tener? ¿Qué más se puede lograr? Y es muy humano eso. Por lo tanto, el tema de los límites siempre va a estar presente. El tema es cómo se regula. Las sociedades pusieron las leyes para eso. El Código de Hammurabi y los 10 mandamientos. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo estaba pensando justo en los 10 mandamientos cuando vos lo nombraste. Claro. ¿No? Esta necesidad de que alguien, el tema es que en este momento, como estamos
viviendo, ¿no? ¿Quién ejerce la ley? Cuando la ley también tiene corrupción y crueldad, ¿no? ¿El O que tiene sea, poder? ¿El que tiene poder? totalmente, porque tiene que ver justamente no con legislar, con ser representante de todas las partes, sino a ver quién tiene más poder, ¿no? Y ahí se Pero, cometen hechos muy crueles, ¿no? Nosotros estamos en este momento, se está debatiendo, entre otras cosas, la ley de salud mental. sí, Entonces, no se puede, claro, se hizo hace 10, 12, 13 años y no se cumplieron muchas cosas que se dijeron, como el hospital de día u otras cosas. Y claro. donde todo se habla del trabajo interdisciplinario, pero a veces hay situaciones que tenés que decidir en ese momento, porque si una persona destruye un aula, destruye a otros chicos, o lo que fuera, ¿no? Tenés que decidirlo. Pero no se, o sea, tener en cuenta que puede haber muchas variantes, pero cuando en eso predomina ver quién tiene la razón, quién Poder. tiene el poder, bueno, Poder. ahí se... Lo que decide es el poder. ¿Quién tiene Exacto. la razón? Digamos, como volver a la infancia. Bueno, yo tengo la razón, salgamos afuera y le arreglamos las trompadas afuera. El más fuerte, el que tiene más poder, el que se queda con la razón, sería en aquellas épocas, ¿no? Ahora también. Sí, ahora Bueno, también. por eso, pero el tema del poder es maravilloso como tema, porque yo recuerdo que no me acuerdo la persona ahora que dijo que el poder es el mayor afrodisíaco. Por supuesto, por supuesto. Kissinger, en uno de sus libros, dijo que el poder es el mayor afrodisíaco. Si estamos mirando el tema de las creencias cuando se convierten en convicciones, estamos hablando de la crueldad y el poder que da sobre el otro, después viene el otro tema, cómo fascina esto de tener poder sobre el otro, ¿no? Que otro tema. Por eso no quieren irse del poder. Por supuesto. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar del poder finalmente que es el mayor afrodisíaco, el que cubre de toda una impunidad, donde se puede hacer lo que cada uno tiene ganas? Que es lo que en otras épocas solo hacían los dioses. Por eso el castigo de la desmesura en los griegos. No, la desmesura para los dioses, los seres humanos tienen que obedecer. Digamos, los griegos, en la Biblia también, por supuesto. Lo único que pueden hacer lo que quieren son los dioses. Los seres humanos, limitadito, por favor. Además los dioses siempre arriba, ¿no? Entre comillas. Siempre, siempre. En los lugares donde no se lo podía ver, abajo de la tierra, abajo el agua o en el cielo. Siempre, obviamente. Bien. Claro, si el poder siempre lo tuvieron las deidades en todas las culturas, la pregunta sería, los seres humanos de aquella época, ¿no envidiaban un poco el poder de esas deidades? ¿No lo querían tener? Cuando se juntaron las ciudades y todos tenían las mismas ganas de tener ese poder, que siempre le fue prohibido porque era propiedad privada de las deidades. Ahí quiero ver cómo conviven. Entonces ahí viene la legislación. Bien. Sí, No sé, además, esto es la que me preguntaste. se ve también en distintas culturas. Con la globalización vamos a tener un programa del psicoanálisis en China con una colega argentina que es de familia china. Y a mí me pareció muy importante porque cuando yo tuve la posibilidad de ir a China, por supuesto que no conocí China, conocí una parte, pero ellos, digamos, ¿no? Querían muchos volverse cristianos, esta cosa de tener lo distinto, ¿no? Y nosotros en nuestro país hay mucha gente que está con el budismo, cuando viene también de Japón, ¿no? Pero bueno, digamos, de querer tener lo del otro, ¿no? Ver que como que el otro es mejor, ¿no? Y cómo se combina a veces. Probablemente se le da un valor superlativo porque se supone, vía creencia, que es mejor. Solo vía creencia, porque si no, decía, bueno, andá a preguntarle a los occidentales, ¿qué tal le va con eso? Y no sé si te van a decir, yo quiero ser budista, taoísta, sí. O lo que sea. Sí. Bueno, siempre lo del otro mejor que lo de uno, eso ya lo sabemos, digamos.
Si no, ¿para qué está la envidia? Para envidiar algo que el otro tiene, que se supone siempre es mejor. Sí, vos hablás también del aporte de Hannah Arendt, que me pareció también muy interesante, ¿no? Claro, pues esto remite, en ese caso lo de Hannah Arendt, a esto que yo pongo en dudas de que la crueldad supone tomar al otro como objeto. Yo lo pongo en duda. ¿Por qué? Hannah Arendt, cuando habló de la cosificación, se refería al derecho, a quitarle el derecho a tener derecho. Ahí sí dice, bueno, sería un objeto más, porque al no estar como cualquier ser humano con derechos, entonces pasa a ser un objeto. Pero en el acto de la crueldad, como yo te lo escenificaba con el FIT, no estamos hablando de derechos. Estamos hablando de qué es el otro para mí. Si el otro es para mí alguien que está en la posición FIT de máxima fragilidad, insignificancia y miedo a la temporalidad porque la vida se le puede terminar, no es un objeto. Es un sujeto bien sujetado, como se suele decir, a sus miedos más básicos. Por lo tanto, no es un objeto para mí. Claro, a lo mejor, a ver, vos das lugar a otra reflexión, ¿no? Cuando la persona está en una situación vulnerable, de mayor fragilidad y desamparo, que puede ser tomada como objeto, entre comillas, pero tiene que ver también con esa situación de desamparo como persona que tiene. Está bien. ¿No? El tema es distinto como el otro. Por eso, en mi opinión, cuando uno dice, bueno, es tratado como objeto, es lo que dicen las personas que son maltratadas y objeto de crueldad. Es lo que dicen. Pero estamos tomando lo que dice el que es objeto de crueldad. Yo me pongo en el lugar del que hace el acto de crueldad. El otro es un objeto, en absoluto. Es una persona con todos los miedos de la persona, donde yo logro que lo que yo no quiero saber ni sentir, lo sienta en su totalidad la otra parte. Por lo tanto, es más persona que nunca. ¿Se entiende? Por eso yo cuestiono esto de la objetalidad. Sí, me hiciste pensar, claro, me hiciste pensar una vez con un colega de México, él trabaja mucho en adicciones. Entonces comentó de un paciente que estaba en una buena posición económica, pero sin embargo se ofrecía, ¿no?, con un trato con un narco. Entonces él le decía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué él es un narco, no? Entonces él le decía, porque él me cree, él tiene confianza en mí, ¿no? O sea, donde la persona cuando se siente reconocida, incluso digamos, qué sé yo, no me sale ahora la palabra, me sale delincuencia, pero no es, cuando la persona, digamos, es elegida, incluso con todo el tema de los elegidos para suicidarse, se sienten reconocidos, ¿no?, como personas. Por eso vos decías esto, son personas con un estado de fragilidad y desamparo, pero se sienten más reconocidos aún en el maltrato. Por aunque lo menos sea más allá. reconocen, exactamente. Aunque sea en el más allá. Si yo me vuelo con una bomba, no es porque yo me creo que soy maravilloso, sino porque yo creo que tiene un premio más allá. Ahí envolvemos las creencias y cómo el creer Sí, pero que además yo voy a un lugar me permite ser cruel. pero te sentís que sos elegido. Por supuesto. Pero volvemos. Si tenemos el fit, lo contrario del fit, ¿qué es? El ser el elegido o la elegida. No hay ninguna duda. El narcisismo patológico, digamos, trastorno narcisista de la personalidad. Claro, ahí sí. Pero es lo contrario del fit, que me parece que es lo que más define a lo humano cuando no está en el polo del narcisismo, sino en el polo de la desprotección. ¿Entiendes? Bueno, no sé si quedó más o menos claro la idea de lo que me preguntaste. Sí, acá el productor pregunta si hay una crueldad sistemática. Puede haber una crueldad sistémica, si vos crees,
Si vos queremos pensar en términos sistémicos, hay sistemas más crueles que otros, se puede ser sistemático en el exterminio, sistemático, pero necesito que el sistema funcione. Lo que Hannah Arendt hablaba era eso, de que había sido sistemático porque era sistémico, entiendo, se había organizado para el exterminio. Sí, puede ser sistemática en el sentido que se repite sistemáticamente, pero requiero que el sistema, digámoslo así, esté armado para que lo haga sistemáticamente. No sé si se entiende. Porque no se arma tan simple de un día para el otro un pueblo, por decirlo de alguna manera, un grupo humano para que extermine sistemáticamente. Tengo que prometerle cosas, tengo que hacerle creer cosas, tengo que hacerle suponer que hay un beneficio, no tanto para sí mismo, sino para... En este momento vos en Rosario lo ves. A ver, todo el tema del narcotráfico, ¿no es cierto? Yo te doy lo que el Estado no te da, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que van a tener que llegar a una mediación de ciertas cosas, porque, digamos, como ha pasado en México, ¿no? Si yo te doy salud, te doy educación, te hago ganar, ¿no es cierto?, para que tus hijos no pasen hambre, bueno, es muy difícil, más cuando está también relacionado con el poder político, ¿no? Y el poder policial y el poder, ¿no es cierto?, las estructuras. Entonces, se que, claro, ahí aparece lo sistemático, ¿no? Claro, sistemático y sistémico, porque está enganchado poder político, poder judicial, legislativo, fuerzas policiales, es un sistema que está armado para ser socio de. Ahí sería lo de sistémico, digamos, para permitir lo sistemático. No sé si yo entendí bien la pregunta si esta es la pregunta que él hizo, digamos, pero no lo puedo pensar uno sin el otro. Bueno, mirá, nos quedan 8 minutos para que vos puedas, sí, después cerrás el programa vos con lo que vos quieras, podemos poner tu mail por si la gente te quiere hacer preguntas, ¿no es cierto? Yo se los doy, la gente sabe que se comunica. Después del programa yo mando los comentarios de la audiencia, pero bueno, por supuesto que quedaron muchas cosas, pero ¿cuál sería, digamos, un mensaje para la audiencia? O sea, no podemos evitar creer. No. El tema es no creer, digamos, de forma convincente y dogmática, ¿no? Pero que ayuda a la estabilidad. Sí. ¿Qué pasa con la crueldad? ¿Nos sentimos mal cuando a veces somos crueles? ¿Podemos ser crueles todos? ¿No? Bueno, te dejo un poco en los 8 minutos que nos quedan. Sí, un poco. La última no estoy tan seguro de poder responderla. Se supone que después de andar tanto tiempo deambulando, uno ya sabe que hay muchas personas que les es más fácil ser crueles y hay muchas personas que les es dificilísimo ser crueles. Dificilísimo. Y que además sufren sistemáticamente la crueldad de los otros. Y que no, entre comillas, no le da el cuero para ser crueles. Por lo tanto, no me animaría a afirmar que todo el mundo. Conociendo muchas personas como uno conoce, yo diría, mira, yo no lo haría universal. Porque sabemos que hay gente muy buena, tan buena, que cuando tiene que ser cruel no puede. Y hay otro que le sale natural y automáticamente la crueldad. Eso para mi gusto es una obviedad, digamos. ¿Qué otra cosa me había preguntado? Porque esto es... ¿Qué otra cosa me habías dicho? No, como si la persona se da cuenta de la crueldad o de un hecho cruel, no sé, por ejemplo, no sé, una persona que se está muriendo y le dice a la hija que le fue infiel toda la vida a su madre, ¿no? Obviamente con una base, ¿no?, muy psicopática, pero bueno, esa cosa de ser cruel hasta último momento, ¿no?, de no importarle, ¿no? Por eso, pero son esas personas que pueden serlo toda la vida, como hay personas que yo creo que, me parece a mí, no van a poder serlo por más que se lo propongan. Me parece.
Sí, no estoy de acuerdo. Sí, Claro, es como decir, bueno, es como decir, la bondad y la crueldad están diferencialmente distribuidos en el grupo humano. Entonces, en un extremo tenemos los crueles por autonomacia, las psicopatías, si vos querés. En el otro lado tenemos los que son tan buenos que son tontos, digamos que nunca pueden ser crueles ni malos, con una distribución, y en el medio del péndulo un montón de lugares donde los porcentajes van cambiando. Eso por lo menos me parece que la vida a uno le demostró que es así, me parece. Ahora, te quiero agregar algo que me parece que podría ser interesante en relación a la crueldad, que es si hay una definición, porque es como para redondear lo que venimos hablando. Hay una definición de la crueldad. Si vamos a los diccionarios te dan una definición. Te dicen, es una respuesta emocional, con todo lo que esto tiene para discutir, no puede no ser emocional, la planificación, gracias al cerebro frontal, se hace fríamente, es cierto, pero no está ausente la emocionalidad. En el momento de la ejecución, la emoción no está ausente. Bien, entonces, supongamos que es una respuesta emocional. Bien. ¿Qué busca? Generar dolor físico y sufrimiento en el otro, definición, ¿no? Que se hace por el placer de provocarlo, que remite a esto que yo digo de que dónde está Fit y dónde está el poder, y que supone cierto nivel de indiferencia o de ausencia de compasión por el otro. Esta es la definición. Bueno, acá está todo. Se trata de la emocionalidad, se trata de saber las debilidades del otro, de poder disfrutar de las debilidades del otro sabiendo que yo disfruto de la debilidad del otro porque está del otro lado, no del mío, y yo hago uso y abuso de esa capacidad que me dio la oportunidad para ponerlo al otro en el lugar fit. Y si eso no supone además un disfrute de la crueldad, con esta definición del diccionario, digamos. Esto de que supone indiferencia. Porque si no hay indiferencia, no necesariamente la indiferencia de la psicopatía, si no hay indiferencia, hasta se puede disfrutarlo. Claro, que es la parte perversa. Es el otro. Por lo tanto, no podemos suponer que la crueldad no es disfrutable. Otro más allá del tema de los monstruos es la película Salò de Pasolini, bueno, donde escenifica lo que el Marqués de Sade escribía, digamos, ¿no? Bueno, imágenes de crueldad que son imposibles de mirar, hasta uno termina tapándose los ojos porque no puede creer lo que ve. Bueno, yo te decía lo que pasó el 7 de octubre en Israel, en Gaza, mostrarle lo que habían hecho de quemar a un chico, bueno, todas las atrocidades, ¿no? Todo de los niños, las violaciones a las mujeres, todo. Claro. Y el disfrute de presentarlo en los medios para decir, mirá nuestro poder y la situación de indefensión y de fit en que están toda esta gente que tenemos. Más allá del uso del político, sí. internacionalmente, todo eso, ¿no? Pero si lo miramos al ser humano, no podemos suponer que aunque no sean todos, que cuando son crueles, seguramente disfrutan. Sí, acá me pone el productor que es cierto, el arte también es una forma de mostrar la crueldad. Sí, estamos hablando de dos películas y la de Salò, ni hablemos. Es arte, digamos, una película. Más otras que puede haber, qué sé yo. Articulando, entonces, creencia y crueldades para mí son dos cuestiones humanas básicas. Si yo tengo que empezar a pensar, después de unos años deambulando en este planeta y escuchando después de 45 años a las personas, ¿cuáles son esas cosas nucleares que a cualquier terapeuta o a cualquier persona, cuando se pone a pensar los seres humanos cómo funcionan, cómo son objetos, títeres de las creencias, porque se convierten en rebaños que van al matadero? Y cómo la crueldad no logró desaparecer y hasta se puede disfrutar de la crueldad. Para mi gusto es como, bueno, vamos a hablar de seres humanos, animales humanos, esto no podemos no tenerlo en cuenta.
Son cuestiones básicas. Después podemos hacer valoraciones morales. ¿Se entiende? Pero si nos miramos desde la ciencia, nos miramos de la teoría de la evolución, si los miramos sin una lectura moral, todo esto que me parece que dijimos hasta acá, entre comillas, me parece que es verdad y no una creencia. No, por supuesto. Me parece. Muchísimas gracias y estás invitado a otro programa, por supuesto, con todos los temas que vos profundizás. Y bueno, te agradezco muchísimo, un abrazo y bueno, y nos vemos en otro programa. No, gracias a vos por haberme invitado. Muchas gracias a vos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.